Justamente hay que dimensionar las cosas en torno a el COVID-19. Además de hoy ser el Día de la Revolución Mexicana, tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando en el país. Tenemos que hacer conciencia de lo que representa la cantidad de muertos y la cantidad de contagios. Los números siempre han sido puestos en duda y hoy más que nunca siguen puestos en duda. Las cifras de muertos estamos seguros que las tendríamos que multiplicar por lo menos por 3, 4 o inclusive hay quien dice que hasta por 10. Es así que 100,000 muertos en México bien pueden representar cerca del 1,000,000. Sin embargo, nunca lo vamos a saber. Hoy por hoy la solución de la Secretaría de Salud sigue siendo la misma. Optar por hacer lo que nadie más está haciendo. Optar por llevarle la contraria al mundo. Optar por seguir las instrucciones de Hugo López-Gatell. Si quiere mostrarle el fracaso al planeta de lo que ha sido la administración de Hugo López-Gatell a cargo de esta subsecretaría de Planeación y Salud, nada más hay que decirle que hay 100,000 muertos en México, más de 100,000 muertos, 100,144 muertos que tenemos hoy por hoy. Hugo López-Gatell, desde que inició la pandemia, decidió hacerle caso al Mesías tropical, hacerle caso a Andrés Manuel López Obrador, con cuya indolencia se ha manejado esta pandemia. Pero veamos, vamos a ponerle el ejemplo y usted aquí, después de ver este video, lo analizamos. De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. ¿Qué dijiste? Es la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas. Si la curva fuera plana, ya no sería curva y ya no sería epidemia. Quien quiera usar un cubrebocas, que lo use, pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta. Como esto va para largo, de nada sirve pensar en que las acciones de prevención solo deben venir por instrucciones del gobierno. La epidemia no ha acabado, la epidemia se desacelera, tenemos 2 semanas consecutivas de una señal que alcanza el nivel nacional con desaceleración, ahora sí con reducción, no solamente con menor velocidad de incremento de casos, sino con reducción. Desde que la epidemia está entrando en control, no se trata de cambiar la estrategia en el momento que uno percibe que las cosas van mal. Ahí está. ¿Qué más le puedo yo decir? Las palabras son tuyas, Hugo. Los hechos son tuyos, Hugo. Los resultados son tuyos, Hugo. Este hombre sale todavía a decir que los medios de comunicación tenemos culpa. Tenemos culpa porque no recomendamos el uso y que utilizamos estas malas noticias para golpetear al gobierno. ¿Qué más quisiéramos los mexicanos que hablar de un gobierno que, a pesar de todo lo que está haciendo mal, está haciendo bien esto? Hay que ponerle una imagen, hay que ponerle un sentido a la cantidad de muertos que tenemos en México producto del COVID-19. Imagínense ustedes un estadio Azteca lleno, un estadio Azteca a reventar, no solamente en el graderío, sino también en la cancha, llena absolutamente toda, repleta de gente. Bueno, esta imagen es la que se tiene que llevar el día de hoy. Imagine que todas esas personas están muertas. Imagine que todas esas personas hoy tienen a un familiar fuera de ese estadio que se está lamentando por el hecho de que el gobierno decidió no hacer las cosas a tiempo. Por su parte, el presidente, el secretario de Salud, que aunque usted no lo crea, no es Hugo López-Gatell, sino es otro señor que se llama Jorge Alcocer, salen a regordearse por el hecho de que hay camas disponibles,
hay camas, hay ventiladores. A nosotros no nos pasó lo que pasó en Europa, no nos pasó lo que pasó en Estados Unidos, que hubo una sobresaturación del sistema hospitalario. Pues no, aquí la gente se murió en sus casas, aquí la gente ni siquiera llegó al hospital para tener una oportunidad de ser atendida. Aquí se tomó la oportunidad para no solamente no asistir a la población, sino se tomó la oportunidad para hacer corrupción con ella. Y es así que nos damos cuenta de que se compraron ventiladores a sobreprecio, de que llevamos, no se les olvide, llevamos más de 700 días sin medicinas oncológicas. Llevamos un presupuesto que ha sido robado de la Federación en fideicomisos y en fondos de salud, que no ha sido etiquetado para el COVID-19 y que se han robado el dinero so pretexto de combatir la enfermedad. Cuando vemos que todos los otros países del mundo agarran e inyectan dinero a sus economías para salvar comercios, para salvar negocios, para salvar empleos, para salvar todo lo que sea salvable, es momento de empezar a agarrar todo. Es como si tu casa se está inundando y te sales sin agarrar nada. ¿Qué hace el gobierno mexicano? Acabar con los fideicomisos, dejar de proveer medicinas oncológicas, acabar con los fondos de ahorro, vender y comprar compras consolidadas de medicamentos de los cuales no hemos visto ni uno solo, pegarle a la industria farmacéutica, olvidarse de los empleos y de los empresarios, no meter apoyos a la economía para que, pues el que quiebre, como dice el presidente. Y no solo eso, tenemos millones de desempleados, tenemos 2 millones de empleos formales perdidos, más 10 millones de empleos informales perdidos, y llega, aparte de todo, la Secretaría del Trabajo en estos momentos tan complicados laboralmente hablando, a querer desaparecer la figura del outsourcing, para así a los 2 millones de desempleados que tenemos, sumarle 5 millones más lo que se sume. En vez de buscarle una solución al país, en vez de buscar ayudar, en vez de buscar impulsar, en vez de buscar crecer, en vez de buscar alimentar al pueblo mexicano, no. ¿Para qué? Pues de todos modos que se mueran los que tengan que morir. No importa, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque a los pobres se les calla rápido, a los pobres se les calla con un pedazo de pan, a los pobres se les calla con un apoyo del gobierno, a los pobres se les calla con cualquier migaja que se caiga de la presidencia de la República para callarles la boca y que no opinen, que no digan, no, pues te estamos apoyando, se te murió, pero te estamos apoyando, ¿no? O sea que te dimos para gastos funerarios. Es así como ve el problema de la pandemia el presidente de la República, que no quieren salir y nunca van a salir a tomar la responsabilidad de sus actos. Y sus actos y sus palabras están ahí, no para que nosotros le digamos, para que ustedes mismos las juzguen y las escuchen, como ellos día tras día han decidido no prestarle atención al problema de salud que estamos viviendo, no solamente los mexicanos, a nivel mundial, pero que en México ha sido tratado de forma distinta, porque ¿cómo cree usted que nosotros vamos a agarrar un problema de salud de la época neoliberal? Porque ahora resulta que es culpa de ellos. Después de que ellos llevan 2 años ya en el gobierno, la culpa de la pandemia, la culpa del manejo en salud, la culpa del problema hospitalario, la culpa de la falta de doctores es de Felipe Calderón. Porque ni siquiera, ni mencionar a Peña Nieto, pues ese no se habla de él. Pero es culpa de ellos. O sea, tenemos que aventarnos 12 años atrás para darnos cuenta que ahorita, el problema de ahorita es problema de ellos, no de nosotros. Como Poncio Pilato me lavo las manos. El presidente no se da cuenta que lanzó una convocatoria para reclutar médicos y enfermeras, y ya que los reclutó, mató a una gran mayoría de ellos, porque México sigue siendo el primer lugar mundial en muertes de doctores y enfermeras que están atendiendo el COVID-19. No, pero es problema de los neoliberales, es problema de las administraciones pasadas que no supieron, nos dejaron un sistema hospitalario quebrado, roto, inservible. No, señor.
No, señor, así no son las cosas, así no es lo que México necesitaba como respuesta, porque se lo dijimos una vez, se lo dijimos 2 veces, se lo dijimos 3 veces, se lo dijimos hasta el cansancio y se lo seguimos diciendo al presidente de la República. Desde que empezó la pandemia, el presidente ha tomado las cosas a su ver de una mala forma, minimizando el problema, no poniéndole la atención requerida, valiéndole perfectamente un comino lo que sucediera en el país. Salgan a las fondas, vengan a comer, tengan confianza, no usen cubrebocas, voy a continuar con mis giras, sigamos con los conciertos. ¿Qué pasó con el Vive Latino? Y ahorita sí, Claudia Sheinbaum preocupadísima por lo que está pasando en la capital, al grado de querer dictaminar una ley seca los fines de semana para evitar más contagios. Pero cuando pasó el Vive Latino, que se le dijo, Claudia, cancela el evento, estamos al borde, estamos en el tope de la pandemia, no lo hagas, no pasa nada. Los conciertos, los eventos en puertas cerradas, en lugares cerrados, en el auditorio, todo seguía en pie. ¿Por qué? Por la indolencia de un solo hombre, porque estoy seguro que dentro del gabinete de la presidencia, dentro de los gabinetes de las distintas secretarías, dentro de los gabinetes de los distintos gobiernos estatales, había cordura, había el hecho de decir qué está pasando, por qué estamos reaccionando así, porque el presidente así lo quiere, porque aquí se tiene que hacer lo que quiera Andrés Manuel López Obrador, lo que diga Andrés Manuel López Obrador, como dictamine Andrés Manuel López Obrador, pero Andrés Manuel López Obrador lamentablemente no es más que un ignorante que estudió no sé qué, que se tardó quién sabe cuánto en sacar una carrera y que no ha hecho nada en su vida más que ser candidato eterno y culpar a los demás. Eso sí lo sabe hacer perfectamente bien. Echarle la culpa a los demás. 100,000 muertos hay en México y aquí no tenemos nada que festejar. A pesar de eso, el presidente el día de hoy insistió en tener un desfile militar. ¿Por qué? Nadie lo vio, nadie estuvo para sus complacencias, simplemente para él. ¿Usted se enteró? Nadie se enteró. ¿Existió un desfile militar el 20 de noviembre? Sí. ¿Por qué? Porque lo quería ver Andrés Manuel López Obrador ahí en el Monumento a la Revolución, en donde desfilaron los soldados y demás, poniendo en riesgo también a todos los que están ahí. Es la incapacidad del Estado de comportarse como Estado. Tenemos legisladores repudiables, tenemos senadores, diputados impresentables, gobernadores. El otro día estaba escuchando hablar a Cuitláhuac de la Torre, decir que ahí estaba el tren aéreo que comunicaba al Estado de México con el Distrito Federal. ¿Qué dices? ¿Qué? Escuchar a Miguel Barbosa Huerta decir que el coronavirus nada más le da a los pobres y que se cura uno con un mole de guajolote. Ese es el tamaño de la ignorancia que reina en nuestro país. Y por eso los resultados están ahí. ¿Tenemos estos resultados miserables? Claro, tenemos gobernantes miserables.